Mire, hoy me da muchísimo gusto y agradezco sentidamente a Rafael Loret de Mola que nos tome la llamada esta mañana y que nos comparta pues su perspectiva, que nos comparte esta visión. Hay cambio de gobierno a nivel federal, hay cambio de gobierno a nivel local aquí en el Distrito Federal y todo este contexto que se vivió el sábado pasado. Rafael, muy buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. No, pues el gusto es de nosotros, compartir el micrófono con un periodista tan experimentado, tan premiado, y bueno, te agradecemos muchísimo. Y comenzar, Rafael, el cambio de gobierno en el gobierno federal, la salida de una administración realmente dolorosa y tormentosa para muchas familias mexicanas por la violencia que se vivió y por las tomas de decisiones que fueron muy cuestionadas. Yo la verdad es que no encuentro muy pocas que fueron acertadas. Rafael, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, yo creo que ya hablar del pasado ya es recurrente. Creo que la justicia debe actuar. No me parece que deba permanecer la impunidad. Hay el criterio equivocado de que no hay que hacer leña del árbol caído, y sobre este refranero popular se han escudado muchos expresidentes, muchos exfuncionarios y elementos que han hecho mucho daño para nuestro país. Desgraciadamente también corre la idea de que gran parte de la solvencia política estructural del sistema político mexicano se debe a que hay una presidencia fuerte que aguanta incluso el temporal que viene después de terminar cada sexenio. Es decir, no hay que tocar a los expresidentes, porque si tocamos a los expresidentes estamos tocando al sistema. Este es un error. Hemos visto que en otros países en donde se ha acusado a presidentes en ejercicio o a expresidentes, ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Francia, Nicolás Sarkozy está siendo juzgado en tribunales por desviaciones de fondos muy importantes. En lugar de debilitar la estructura de un país, se fortifica a la larga, porque el pueblo, el ciudadano, el que votó, se da cuenta de que se está aplicando la justicia y que se están derribando los cimientos podridos para poder construir un andamiaje más sólido. Creo que hay que hacer justicia. No a justicia que quiera decir ajusticiar, sino justicia plena en el sentido estricto del término, porque lo que ocurrió durante la época de Calderón fue ni más ni menos que un genocidio de 83.300 personas registradas, y hay quienes hablan de que hay 20.000 más desaparecidos. No estamos hablando de cualquier cifra. Si comparamos esta cifra, por ejemplo, con los que ha matado el grupo ETA vasco terrorista durante 50 años, podemos hacer una comparación. Es decir, el ETA vasco en 50 años mató a 890 personas, y durante el sexenio del personaje que yo escribo con minúscula, Calderón, murieron ya registrados más de 83.000. Esto nos abre a nosotros la pauta para saber la gravedad de la herencia que se está recibiendo en este momento. Y ahora viene el cambio de gobierno. ¿Cómo ves al gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Cómo viste todo el entorno? Si no estoy mal, tú llegaste unas horas antes a la toma de posesión de Peña. Estuvimos cerca porque era importante atestiguar el cambio de gobierno, no porque sea yo partidario de Peña Nieto, esto hay que aclararlo. Creo que Peña Nieto en este momento no representa a la mayor parte de los mexicanos. Esto tiene que tenerlo muy en cuenta. La mayor parte de los mexicanos eligieron en conjunto otras opciones, como pasó hace 6 años, pero en este momento con una ventaja que era absolutamente incontestable de 3 billones de votos. Pero aún así, su opción fue minoritaria. Y esto lo debe tomar muy en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. Lo que pasa es que los partidos políticos ya le están quedando muy chicos a los ciudadanos mexicanos. La mayor parte de la ciudadanía no se ve representada en esos partidos políticos, no se ve seguida ni se ve apoyada por esos partidos políticos, y de ahí nace la sensación de duda, de escepticismo sobre lo que pueda hacer Peña Nieto. Yo he repetido que en este caso
debemos abrir un poco la página y darle el privilegio de la duda. Me gustó su discurso de Asunción, porque por primera vez en la historia se dieron 13 decisiones presidenciales precisas. No se habló con la retórica florida, permanente del autoelogio, sino que se fue directamente a hablar sobre lo que hay que hacer de inmediato. En algunas decisiones no coincidí, pero lo importante es que se tomen estas decisiones. Esto es muy importante hacerlo. Pero mientras esto ocurría, se salía de control la calle. La calle era tomada por elementos que no sabemos de dónde provinieron. Hay muchas especulaciones al respecto. Hay quienes lo sitúan dentro del grupo de López Obrador. Hay quienes hablan incluso de que el PRI preparó todo este entramado para ensuciar la salida de Marcelo Ebrard, lo que es absurdo, porque al mismo tiempo de ensuciar a Marcelo Ebrard, se ensuciaba la toma de posesión ante jefes de Estado y representantes de la prensa del exterior de todo el mundo. Entonces no es conveniente golpearte si me vas a golpear igualmente a mí. Y yo pienso que tampoco podemos adjudicarle la responsabilidad total al Yo Soy 132, que es un grupo de muchachos valientes que han sido infiltrados desgraciadamente por elementos que tienen que ver con la política. Me parece que debemos recordar aquel famoso libro que escribió un escritor yucateco que se llama Jaime Orosa Díaz, sobre el crimen del miedo, referido al asesinato de Felipe Carrillo Puerto, el gran líder socialista de Yucatán, en 1924. Él señalaba, el autor señalaba directamente al ambiente que se había creado alrededor del líder para lincharlo públicamente. Es decir, quienes habían creado el ambiente, aquellos que habían asustado a la gente, aquellos que habían tratado de desintegrar su gobierno, aquellos que habían desmantelado sus ideas, eran tan responsables como aquellos que habían llevado al paradón y fusilado a este extraordinario gobernante. En el mismo caso está Andrés Manuel López Obrador, que no se esconda. Él asusó a la gente. Él señaló como ilegítimo a un presidente que tiene 3 millones de votos de ventaja y no pudo probar de modo alguno que esa ventaja fuera cierta. Él ha caído en la soberbia y en la intolerancia. Él cree que su palabra es única y por lo tanto debe ser enjuiciado, independientemente de que sea un líder natural, independientemente de que sea un ícono de la izquierda. A mí en lo personal me dan tanta repulsa los corruptos del PRI y del PAN que los incondicionales de la izquierda. Aquellos que son incondicionales pecan igual que los corruptos, mi querido Rafael. Rafael, preguntarte también sobre las decisiones que toma Enrique Peña Nieto sobre su gabinete, Rafael. ¿Cuál es tu opinión? Porque muchos, incluyéndome yo, Arturo Suárez, creemos que pues es el regreso de muchos dinosaurios, ¿no? La mayoría de ellos que rondan entre los 50, 60 años, un poco más, el más joven tendrá 42, por ahí andarán, pues fueron formados en el viejo régimen, o sea, todavía está incluso pues en la sangre, llevan pues entre ellos la corrupción de alguna manera de las administraciones priistas viejas. Salvo alguna excepción, la mayor parte está en la media de los 50 y 70, como tú bien señalas. Esto es como para apostar un poco a la experiencia, pero también se puede dar esa lectura esa lectura complicada acerca de que podían ser representantes del viejo régimen, como el caso de Emilio Choiset, por ejemplo, por señalar uno específico, o el propio Osorio Chong. Y Caram, ¿no? Murillo Caram, que está obviamente ya como Procurador General de la República. Elementos que se formaron en el viejo régimen, pero te pregunto, bueno, ¿y los perredistas que están actuando ahora no se formaron en el viejo régimen? Sí, se formaron en el viejo régimen. Manuel López Obrador, por ejemplo. Por supuesto. El propio Manuel Camacho Solís. Y además afinaron el peor de todos, Manuel Bartlett, que está ahí sí, ahora claro, con los herederos de aquellos a los que reprimió el sexenio de Miguel de la Madrid. ¿No se formaron en el viejo régimen? Sí, por supuesto, y además aprendieron, afinaron todavía esas viejas prácticas, ¿no? Y en el panismo mismo, ¿no? Estamos viendo a Diodoro Carrasco como panista. Ayunes. Viendo a elementos que fueron del PRI,
dentro del escenario, el escenario de un panismo continuista que no hizo ningún cambio de los que prometió y que sí en cambio llevó a la última potencia todos los vicios del viejo régimen. Hay que reflexionar acerca de esto, porque resulta que las tres grandes opciones que tienen los mexicanos para elegir presidente están profundamente contaminadas por este pasado y por esas inercias y por esas circunstancias tan dolorosas que hemos vivido los mexicanos, como el saqueo de divisas, como la baja del poder adquisitivo, como la represión, como la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, como tantas y tantas cosas que venimos arrastrando y que no hay manera de solucionar porque no actúan a favor de los intereses colectivos, sino de acuerdo a los intereses que les marcan desde más arriba, en el norte. Ok, Rafael, quiero hacerte una cuestión. Comentaste precisamente que ahorita la democracia en México, bueno, han dicho, el mexicano no ha tenido o no tiene otra opción. ¿Será que la democracia ya está agotada aquí en México y que será necesario retomar un cambio para poder optar por otras opciones y que los mexicanos podamos tener la posibilidad de poder evolucionar en esta nueva democracia? Una de las manifestaciones que se está manejando precisamente el concepto de 132. ¿Cómo lo puedes tú determinar este aspecto? Mira, la democracia no puede fallar en México en tanto no haya madurado. Creo que a la democracia se le ha traicionado una y otra vez. ¿No se le traicionó acaso en el 2006, por ejemplo, cuando un presidente panista intervino directamente en los comicios apoyado por un grupo de empresarios para manipular la voluntad del colectivo? Se empañó ahí el espíritu democrático. En este 2012 también los tres partidos incurrieron en lo que acusa a Andrés Manuel López Obrador solo al PRI, pero también el PRD hizo lo propio en el Distrito Federal y en otras entidades: despilfarrar dinero, distribuir canonjías, distribuir despensas, hacer todo lo posible por comprar el voto de la ciudadanía. Y el PAN hizo también exactamente lo mismo en las entidades que gobierna y que están bajo su control. Guanajuato, por ejemplo, en donde la estructura del viejo PRI ha pasado íntegra a ser ahora la estructura del PAN desde hace ya casi 2 décadas. Todo esto nos hace reflexionar que no es la democracia la que está fallando. Lo que ya nos sirve es el presidencialismo, y lo que tenemos que hacer los mexicanos es exigir ir hacia un método, a un modelo político diferente. El único modelo político diferente que se nos aparece en el panorama es el parlamentarismo, un parlamentarismo que sea no obediente de una monarquía como en el caso de España o de Inglaterra, que nada más esté ahí de figurón, sino como representante real de los intereses generales, para recuperar el viejo término que ya parece caduco de la soberanía popular. Es decir, se supone que el gran poder del país se encuentra precisamente entre quienes son pueblo, entre quienes son ciudadanos, entre quienes votan, entre quienes participan. En conjunto forman el gran mando de la República. Pero aquí se ha trastocado. Ahora el mandante es el presidente, es decir, se ha cambiado el término de mandatario por mandante en lo real. Y lo que pasa es que hay una gran diferencia. El mandatario es quien obedece. ¿A quién obedece? A la soberanía popular. Y el mandante es el que impone sus decisiones. Por eso a mí me parece muy bien que el legislativo, por ejemplo, exija que los nombramientos del gabinete de manera discrecional pasen la cuenta por el Congreso de la Unión y sean avalados por los representantes populares. Eso a mí me parece una reforma que tiene que hacerse de inmediato, ya, no solamente para los nuevos funcionarios, sino para todos aquellos que de alguna manera se encontraron con un ministerio como para lanzar mensajitos. Si Emilio Chauffé va a la educación pública es porque quiere limitar el presidente la voz del Batel Gordillo. Si Osorio Chong va a gobernación, eso significa que va a tener funciones de policía con la Secretaría de Seguridad Pública destrozada, como un mensaje a Calderón de que no le funcionó en manos de ese represor abyecto llamado Genaro García Luna. Todo esto se tiene que ver
hacer y se tiene que examinar sobre el papel, mi querido Rafael. Rafael, Loret de Mola, preguntarte también sobre esta parte de el gobierno del Distrito Federal, un gobierno que de muchas libertades en algún sentido con respecto a otras entidades, ¿no? Mencionamos el centro del país, que en muchos casos parece la baja edad media ahí en Guanajuato, en Querétaro, con estas decisiones que toman o tomaron los panistas. ¿Cómo ves la designación ahora? Bueno, la elección de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Bueno, como en el caso de Peña, hay que abrirle el expediente para comenzar a darle el privilegio de la duda. Yo creo que Miguel Mancera es un hombre serio, es un hombre maduro, es un hombre que ha tenido una vida personal difícil, complicada, como la de todos los mexicanos, nada más que la guardamos nosotros en la alacena, o en el closet, o en el armario, y resulta que cuando se es funcionario público, pues es necesario hablar también de esas historias secretas para saber exactamente cuál es el perfil de nuestros gobernantes. A mí se me ha criticado mucho por meterme en eso que se dice vida privada. Yo siempre he insistido en que la vida privada de los hombres públicos termina cuando en la intimidad se toman decisiones que tienen consecuencias en la vida pública. Por ejemplo, cuando un presidente hace de su amante la figura central de un gobierno, pues naturalmente tenemos que hablar de las interrelaciones personales de ambos personajes para poder cifrar cuál ha sido el comportamiento de ellos en la vida pública. Esto es muy sencillo, y aquello que quede en la privacidad, entonces eso sí es intocable. Me parece que ahí es donde está la clave del asunto. En el caso del Distrito Federal, Miguel Mancera ha abierto una expectativa interesante, ha colocado a Cuauhtémoc Cárdenas dentro de su gabinete para los asuntos internacionales como una especie de mensaje a Andrés Manuel López Obrador y a Marcelo Ebrard, que no fueron capaces de integrar los dos un gabinete tan plural y tan macizo sin necesidad de estar abrevando en las fuentes de otros partidos. Por ejemplo, esto es distinto en el caso de Peña Nieto, porque Peña Nieto sí lleva a una exdirigente del PRD a su gabinete, también para señalar la distancia que quiere poner respecto a López Obrador, y ahí se equivoca porque yo hubiera preferido que, así como mencionó a Josefina Vázquez Mota, estamos hablando de Peña Nieto, sí, en su toma de asunción presidencial, en ese momento también hubiera tendido una mano a López Obrador. No se le puede negar a Andrés Manuel algo muy importante: es el líder, y el representante de más de 16 millones de mexicanos que votaron por él. Ha sido el opositor más votado de la historia, y aunque de esos 16 millones hay muchos que ya no concuerdan con sus decisiones, hay que respetarlo como líder político, salvo si se le causan, si se le ponen, digamos, denuncias personales y penales por la agitación con la que ha vivido en los últimos años, asusando a jóvenes que no tienen conocimiento de la historia patria y que no se recuerdan el drama de 1968, que esperemos que esté borrado completamente de la mente de quienes tienen en este momento el poder y lo detentan, y ha lanzado verdaderas barricadas animadas por un discurso violento que han tomado las calles de México, o las tomaron el día 1 de diciembre. Esto debe cesar. No puede dejarse tranquila esta situación, porque es como una especie de bola de nieve que va creciendo en tanto cae en una luz interminable. Si no se detiene, esto va a ser más grave. Alguna vez López Portillo, cuando le pregunté ya hace muchos años sobre qué hubiera hecho él como presidente, yo estoy hablando de un presidente que no dejó buenas cuentas, pero qué hubiera hecho él como presidente en caso de que se le creciera en las manos el movimiento zapatista. Se lo dije exactamente en marzo de 2001, cuando las fuerzas zapatistas habían sido escoltadas por el ejército para llegar hasta la Cámara de Diputados, y me contestó muy breve pero muy concisamente: yo hubiera apagado el cerillo antes de que se encendiera la hoguera. Pues es lo mismo que hay que hacer ahora. Hay que apagar los cerillos que están encendidos por todas partes antes
antes de que se los incendie el país. Rafael Loret, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. 2 puntos antes de despedirnos. El primero, ¿en qué estás trabajando? ¿En qué libro estás trabajando? Estoy trabajando en un libro que me está costando mucho trabajo, porque quiero señalar a aquellos grupos políticos, aquellos personajes que realmente han desviado el perfil histórico de nuestro país. Y el problema no es tanto el encontrármelos, sino que me he encontrado más de 10 y entonces tengo que hacer una especie de selección más acuciosa. Y también estoy trabajando en mis columnas periodísticas, en mis análisis y haciendo todo lo que yo puedo para orientar a una sociedad, porque estoy convencido de que los mexicanos, en tanto estemos mal informados, seremos más manipulables. Así es. Y por último, Rafael, la fiesta brava, ¿vas a estar el domingo en Los Toros? Sí, claro, eso es mi afición, pero lo malo es que cada vez que hablo de la fiesta brava empiezan a llevarte el problema de los antitaurinos, que están ligados también a los movimientos lésbico-gay, que están ligados también a los movimientos de más rebeldía en nuestro país, y que son usados como carne de cañón permanentemente para tratar de acallar las voces de quienes exigimos simplemente respeto, ¿no? Mi estimado Rafael Loret, tú que vives en España, ¿cómo ha funcionado esto en algunos lugares donde terminaron con la fiesta brava? ¿Realmente se pudo? Bueno, en el caso de Cataluña, la prohibición para los toros no se debió a un asunto de defensa de los animales, sino, como ya lo hemos comprobado, fue obviamente la punta de lanza contra el nacionalismo español. Recuerda tú que el gran símbolo de España es el toro bravo. En Europa y en los Estados Unidos se pone la bandera española y adelante un toro bravo, un toro de lidia. Y esto pues obviamente molesta a los catalanes que no quieren ser españoles. No sé si son mayoría o no son mayoría, pero son muchos, por lo menos un 40%. Y estos son los que apoyan a Artur Mas, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña, que se ha desbordado, que se ha descocado, que ha hecho barbaridad y media, y que ha tomado esta prohibición contra los toros como una bandera contra todo lo que huela español. Imagínate tú si hubiéramos hecho lo mismo. Pero nosotros nos liberamos de los españoles hace 200 años, pero conservamos nuestras tradiciones, conservamos nuestra costumbre, porque hicimos nuestro el mestizaje. Y dentro del mestizaje estaba también el gusto por la fiesta de los toros. Pues yo te agradezco muchísimo, Rafael Loret de Mola, que nos hayas tomado la llamada esta mañana, y pues mientras haya toros, ahí vamos a estar. Muchas gracias y te mando un fuerte abrazo.